Pero también hay otra parte de la verdad. No, lo que los hijos vieron, la perspectiva de los hijos no es toda la verdad. Porque hay otra parte de la verdad, y esa otra parte es que no había de otra. Había que trabajar, había que encontrar la manera de resolver la situación económica de la familia. Pero muchas veces los hijos, y lo menciono por el ejemplo que estoy dando, los hijos son tan egoístas muchas veces que solamente piensan en lo que a ellos les dolió, en lo que ellos sufrieron, lo que ellos padecieron, cómo ellos se sintieron, sin ponerse en los zapatos de sus padres. Y entonces generan, amado hermano, ese chantaje, y los padres reaccionan según ese chantaje. Oh, no, si es cierto, es que no estuve, entonces ahora tengo que darle dinero, y ahora tengo que darle esto, y ahora cada que me pida ayuda tengo que darle, y ya es un monstruo de 33 años. ¿Me entiende, amado hermano? Sentir culpa está directamente conectado a pensamientos y emociones recurrentes que son desagradables y torturantes. Constantemente una persona que siente culpa va a estar pensando en lo que debió hacer y no hizo, en lo que debió arreglar y no arregló, en lo que debió dejar de hacer pero no lo hizo. Y esos sentimientos desagradables, amado hermano, esos pensamientos y esas emociones desagradables le torturan. De hecho, la culpa llega a ser algo tan normal en la vida de las personas que se acostumbran a vivir de esa manera. El fruto de ese chantaje y de esa culpa, la gente se acostumbra a vivir con ello, amado hermano. Bueno, es que así somos en la familia, así hemos vivido por muchos años. Mis hijos me exigen y yo tengo que darles, y ya se vuelve normal. Pero déjeme decirle, amado hermano, no es normal, y Cristo quiere hacernos libres. Amén. Mire, la culpa puede influir en nuestra salud mental debido a que sentirla por tiempo muy prolongado puede aumentar el riesgo de depresión, ansiedad y estrés crónico. Fíjese, hay cristianos que lo han sido por años y aún siguen cargando el peso de la culpa. Y curiosamente, amado hermano, ya no es por sus pecados. Regularmente, amado hermano, ya se sienten perdonados por el adulterio, por la fornicación, ya se sienten perdonados por las cosas malas que hicieron, porque eran alcohólicos, porque eran drogadictos o cualquiera de esos pecados. Ya no sienten culpa por ello, porque ciertamente el Señor ya les perdonó. Pero muchas veces, amado hermano, esa culpa que sienten no es por el pecado, pero sí por los errores del pasado. Y tome en cuenta, estoy separando pecados de errores. Muchas veces, le repito, el problema es ese, que la gente se siente culpable por los errores que cometió. Sin embargo, una de las luchas que aún se llegan a enfrentar en el presente tiene que ver con los errores relacionados a los hijos y a los errores cometidos con ellos en el pasado. Y esto es importante, amado hermano, porque ya hablando entre cristianos, nosotros hemos ministrado mucha gente junto con mi esposa. Y algo que hemos notado, amado hermano, y que es muy recurrente, es que los padres, a pesar de que ya llevan años en Cristo y a pesar del conocimiento que ya tienen de la palabra de Dios, muchos de esos padres siguen cargando con culpas, con errores que cometieron relacionados con los hijos.
Esto es algo muy común, amado hermano. También miramos que la gente cristiana llega a sentir culpa con asuntos relacionados con sus parejas y los errores cometidos con ellas en el pasado. Hay gente cristiana que se sigue lamentando por la pareja que eligieron, se siguen culpando por haber elegido mal, se siguen culpando por haber hecho las cosas mal y se siguen lamentando por lo que pudieron haber hecho y no hicieron, por lo que pudieron haber elegido pero no eligieron. Esto es tremendo, hermano. Fíjate, otra cara de la culpa es que ésta se ha utilizado para ejercer poder y mantener el control sobre otros, creando dependencia emocional y sumisión. Por ejemplo, hay padres, el ejemplo que le decía hace un momento, hay padres que viven resolviendo los problemas de sus hijos. ¿Por qué? Porque sienten culpa por no haber estado presentes en su infancia. Y ya son adultos y los padres les están resolviendo aún sus problemas. ¿Por qué? Porque están cargados de culpa. Los hijos chantajean a sus padres usando de la culpa que sienten para poder obtener beneficios propios. Hay esposas, fíjate esto, hay esposas que en el presente tienen un control sobre el esposo debido a errores del pasado. Hombres que fueron infieles, borrachos, ausentes, golpeadores, etcétera. Y que hoy en día, ya en Cristo, ese hombre ya ha sido perdonado, ese hombre ya ha sido lavado con la sangre de Cristo, ese hombre ya ha sido restaurado, pero la esposa sigue tomando un control sobre su esposo, dominando a su esposo, chantajeando a su esposo, recordándole el pasado a su esposo. ¿Debido a qué? A los errores que cometió antes de Cristo y en el pasado, o incluso dentro de Cristo. Pero aún estando en Cristo sabemos que el Señor perdona. Amén. Fíjese. O a veces, amado hermano, son situaciones tan simples como el no haber podido cumplir la promesa de llevar a la esposa a comer a algún lugar, y luego tiene que pagar más caro el no haber cumplido. ¿Por qué? Es que lo prometiste y no cumpliste. Ahora te va a tocar llevarme a un lugar más caro, por ejemplo. Y el hombre accede. ¿Por qué? Porque siente culpa. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, amado, amada? Mira esto. La culpa tóxica, porque existe la culpa tóxica, es un sentimiento de culpabilidad excesivo, irracional y persistente, que no se corresponde con la realidad ni con la responsabilidad real de la persona. Esta culpa, o esta es una culpa que no ayuda a mejorar ni a reparar el daño causado, sino que solo sirve para castigarse a sí mismo y minar la autoestima. ¿Le ha tocado casos así? ¿Usted conoce alguno o usted es un caso así? Donde se viven culpando, amado hermano, para castigarse. La culpa se convierte en un castigo. ¿Para qué? Para que paguemos por los errores que cometimos en el pasado. Cristo ya te perdonó, pero tú te sigues castigando. Y además, minas tu autoestima. No, es que yo me lo merezco. Sí, esto me pasa porque me lo gané. No, bien merecido lo tengo. Pero quería yo a aquel hombre. Ahora estoy así, bien me lo gané. Me lo merezco. Eso es una culpa tóxica, amado hermano. Es una culpa que no ayuda a mejorar ni a reparar el daño causado. ¿Por qué? Porque nada ganas, amado, amada, nada ganamos culpándonos, siendo tóxicos con nosotros mismos. Nada ganamos.
Esta culpa solo sirve para castigarse a sí mismo, amado hermano. Fíjate, la culpa tóxica suele provenir, por ejemplo, de un sentido de responsabilidad desmesurado. ¿Cómo pensamos? Pensamos así: ya me equivoqué mucho, ahora me tengo que esforzar mucho más por hacer las cosas bien. Y mira, no está mal que te esfuerces por hacer las cosas bien. El problema es cuando el origen de ese esfuerzo o de ese sobreesfuerzo es la culpa. Es el sentirte mal por lo que hiciste mal en el pasado, por tus errores del pasado. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Fíjate, bajo esa forma de pensar, las personas se autocastigan y limitan mucho, y se limitan mucho para no volver a fallar. Pero es una forma de castigo. También la culpa tóxica suele provenir de una necesidad de ser percibido como una buena persona. Y aquí, mire, quiero decirle algo. Muchas veces la culpa da origen a la religiosidad, porque pensamos de la siguiente manera: necesito ser una buena persona o necesito ser un buen padre para compensar todo el mal que hice. ¿Te das cuenta, amado hermano? Y entonces te vuelves todo lo contrario a lo que fuiste. E insisto, no es que no deba cambiar tu vida y no es que no te debas esforzar, pero el problema es que tú quieres ser una mejor persona porque te sientes culpable. Pero acuérdate que en Cristo, mi amado hermano, el ser mejores personas tiene que ver con el trato de Dios, tiene que ver con la transformación que viene a causa de que somos nuevas criaturas. Porque la Biblia así lo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces sí hay un cambio, sí hay una transformación, y por supuesto que debes de esforzarte por ser un buen cristiano, un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen no sé, lo que tú quieras, lo que quieras ser mejor, pero no basado en un sentimiento de culpa. ¿Me entiende, amado? Porque entonces lo que estamos haciendo es que estamos siendo religiosos. Nos volvemos religiosos por la culpa o debido a la culpa que estamos teniendo o sintiendo. Pero también, mi amado hermano, la culpa tóxica suele provenir de una educación basada en el miedo y la vergüenza. Porque hay gente, amado hermano, cristianos, que fueron hijos oprimidos por sus padres, quienes causaron un sentido de culpa. ¿Por qué? Porque siempre hacían las cosas mal. ¿Te tocó ser un hijo así? Ay, es que no sirves para nada. Y después de tanto insistirte que no sirves para nada, terminas creyéndotela. ¿Y sabes qué, amado hermano? Eso te genera culpa, porque entonces sientes que las cosas salen mal porque no sirves para nada. Las cosas salen mal porque no sabes hacer bien tu trabajo. Las cosas salen mal porque no eres apto para desempeñar tal o cual tarea. ¿Y dónde tiene su origen eso? Allá, con padres tóxicos, con padres que ofrecieron una educación basada en el miedo y la vergüenza. Con padres que nunca llenaron las expectativas, con padres que tenían expectativas que tú nunca pudiste llenar. Porque eran padres que exigían más de lo que tú podías dar. Y no es porque estuvieras mal, es que eran padres tóxicos, exigentes, desmesurados en su educación para contigo.
¿Me está entendiendo, amado? Esta forma de culpa, la tóxica, suele tener consecuencias negativas para la salud mental y física de las personas. Las personas que la padecen se encuentran, amado hermano, muchas veces con depresión, con ansiedad, con estrés, con baja autoestima, con aislamiento social, con autocastigo o incluso somatización, que es el sentir enfermedades que no tienen un origen médico aparente. ¿Te das cuenta, amado hermano? De repente, bueno, ¿por qué el hermano o la hermana tiene depresión? ¿Por qué el hermano o la hermana viven estresados? Uno de los orígenes podría ser precisamente la culpa. Se sienten culpables, se sienten que necesitan llenar ciertos zapatos, se necesitan que deben cumplir ciertos requisitos, que deben cumplir ciertas expectativas. Y al no llegar, al no cumplirlas, al no llegar a la meta, eso les genera depresión, eso les genera estrés, eso les genera baja autoestima. Porque piensan de sí mismos que no son aptos, que no sirven, que hay gente mejor que ellos. ¿Vamos bien hasta aquí, mi amado hermano? Pero la culpa legítima o la culpa saludable es una respuesta natural y apropiada ante una mala conducta, que nos ayuda primero a darnos cuenta del error, segundo a pedir perdón y tercero a aprender de la experiencia. La culpa saludable es proporcional al daño causado. Es decir, no se siente más culpa de la que se debe de sentir. Pero pareciera que culturalmente el mexicano está obligado a sentir una culpa desproporcionada. ¿Me entiende, amado hermano? ¿Ha escuchado esa frase que dice: con la vara que mides te van a volver a medir? De hecho, es una frase bíblica, es un texto bíblico. Con la vara con que midas te van a volver a medir. Pero ¿sabe qué le agregamos los mexicanos? Y otro poquito más. ¿Le ha tocado? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha dicho? No, con la vara con que midas te van a volver a medir y otro poquito más. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué le agregamos ese otro poquito más? Porque somos desproporcionados. Porque sí sentimos culpa, pero nos vamos un poco más allá. Pero la culpa saludable, mi hermano, desaparece cuando se soluciona el problema. Una vez que le diste solución, vuelta a la hoja. Pero ¿sabe cuál es el problema, mi hermano? Que vivimos a expensas de lo que los demás piensan. Si una vez arreglado el problema le das la vuelta a la hoja, entonces eres considerado alguien a quien no le importa, que eres un desobligado o desobligada, que eres un desinteresado o desinteresada, que no amas realmente. Y no es eso, es simple y sencillamente que tú le estás dando la vuelta a la hoja, porque si ya resarciste el daño, si ya te diste cuenta de tu error, si ya pediste perdón y te perdonaron, si ya aprendiste de esa experiencia, e incluso déjeme agregarle, si ya diste frutos dignos de arrepentimiento, si ya resarciste el daño, mi amado hermano, bien le puedes dar la vuelta a la hoja. Ah, no. ¿Pero qué sucede? Si hacemos eso, ah, no, es que no te importo. Ah, ya le diste la vuelta a la hoja. No, es que eres un desinteresado. Ah, es que eres un desobligado. Ah, es que no me amas en realidad. Esperando que aquel que cometió el error vaya todavía más allá. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Mira qué terrible. Pero desde una perspectiva espiritual,
La culpa es un sentimiento equivocado de acusación, sea por parte de una persona, sea por parte de la conciencia o incluso por el diablo. Y para comprender apropiadamente lo que bíblicamente es la culpa, es necesario que entendamos primeramente lo que es la acusación. Porque siempre la culpa y la acusación siempre van a ir de la mano. ¿Qué es la acusación? La acusación es señalar algo en un sentido malicioso, es decir, señalar con la intención de ofender, herir y dañar. Eso es una acusación. Y mire, le pongo un ejemplo. Daniel capítulo 6, versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjate, el arma contra la acusación es la fidelidad y la integridad. Cuando tú eres un hombre, una mujer fiel, un hombre, una mujer en el cual no se haya una falta, mi amado hermano, no va a haber manera de que te acusen. De hecho, aquí donde dice y ningún vicio ni falta fue hallado en él, esa palabra vicio es una palabra hebrea que es la palabra shalú. Y shalú traduce negligente, traduce falta y traduce falla. Y mire, dése cuenta, porque precisamente la culpa es originada por negligencias, por faltas y fallas, regularmente a otros. Pero mire, dice la palabra de Dios que ningún vicio, es decir, ninguna falta, ninguna falla, ninguna negligencia fue hallada en él. Y yo creo, mi amado hermano, que es algo a lo cual usted y yo debemos o deberíamos aspirar. No es que seamos perfectos de ninguna manera. Solamente vamos a ser perfectos una vez que estemos allá en el cielo. Ciertamente no somos perfectos, pero ¿sabe algo, hermano? Somos perfectibles. Es decir, vamos ganando perfección conforme vamos avanzando y madurando en el evangelio. La palabra de Dios, mi amado hermano, tiene el poder de transformarnos. Y entre más tú vayas conociendo el evangelio, la palabra, sus promesas, sus mandamientos, amado hermano, usted y yo deberíamos ir creciendo, deberíamos ir ganando esta fidelidad y esta integridad que va a batallar, que le va a hacer la guerra y va a vencer a la acusación. Mire, Daniel no dio pie a que se le culpara. Haga usted lo mismo. No dé pie a que le culpen, no dé pie a que le acusen. ¿Me entiende lo que le estoy enseñando, amado? Fíjese. Entonces, la culpa es aceptar la acusación. Es decir, aceptar lo que se me está señalando bajo un sentimiento de autorrechazo, automenosprecio y autocondenación. Fíjese, la culpa es aceptar la acusación bajo sentimientos tales como: sí, soy lo peor. Porque ¿qué viene a la acusación a decirte? Fallaste, eres un hipócrita, eres un mentiroso, tú eres un falso cristiano. ¿A qué vas a la iglesia? Si mira, eres de lo peor, mira, tú no cambias. Eso es una acusación. Eso es una acusación. Y sabes que muchas veces esa culpa llega porque aceptamos lo que nos están diciendo. Sí, es cierto. ¿Para qué voy a la iglesia? Sí, es cierto, soy lo peor. Siempre hago las cosas mal. Merezco esto y más. Cuando aceptamos lo que se dice de nosotros con una actitud correcta,
no habrá lugar para la culpabilidad, aunque quien nos acusa lo haga con un mal corazón. Porque ciertamente, como seres humanos y como cristianos verdaderos, muchas veces nos vamos a equivocar. Y al mismo tiempo va a haber muchos a nuestro alrededor que nos van a venir a decir: y eso que eres cristiano. Van a venir muchos a nuestro alrededor a acusarnos. Pero mira, podemos aceptar nuestra culpa, pero no esa culpa tóxica, sino la culpa saludable, aquella que dice: si es cierto, me equivoqué, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Y haces los cambios pertinentes. Eso es aceptar la culpa. Pero a veces hay puntos edificantes que se señalan y es bueno aceptarlo bajo un espíritu correcto. Por ejemplo, en la administración. ¿Cuántos se han ministrado alguna vez? 2, 3 personas, 4. No, aquí hay muchos que se han ministrado, muchas veces se han ministrado. Pero mire, en la administración sucede que se hablan cosas, amado hermano, que te van a hacer notar tus errores. En la administración se hablan cosas, amado, amada, que de alguna forma te van a desnudar el alma, el corazón, amado hermano. Pero nunca va a ser para destrucción, nunca va a ser para juicio, sino para edificación, para mejorar. Amén. ¿Qué es la condena? La condena es imponer un juicio, es decretar una recompensa por tal error, es desear, pronunciar o dar un merecido. Esto es condena. Entonces, acuérdese: culpa, acusación, ¿y ahora qué? ¿Qué es esto de que hablamos ahorita? De la condena. Y mire, le pongo un ejemplo. Marcos capítulo 14, versículos 64 y 65 dice: habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Están hablando los fariseos acerca de Jesús. Y a cubrirle el rostro y a darle, dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Y mire, condenar, amado hermano, es negar la oportunidad al arrepentimiento. Es cuando alguien, amado, que puede ser tus hijos, que puede ser tu esposo o puede ser tu esposa, amado hermano, te juzgan y decretan algo contra ti, sin pensar en que a lo mejor tú pudieras arrepentirte, sin pensar en que a lo mejor tú ya pusiste eso en las manos de Dios, sin pensar o darse cuenta que estás tratando de cambiar, que te estás esforzando por arreglar todo eso que hiciste mal. Bueno, la condena es que a pesar de todo eso, ellos o ellas decretan un juicio contra ti. Por eso te va mal, por eso te va como te va, por eso te enfermaste, por eso no eres feliz. Condenar es falta de misericordia. Eso es condenar, amado hermano. Pero cuando se trata de uno, ahí sí quiere uno misericordia. Pero cuando se trata de los demás, es que, pastor, tú no entiendes lo que me hizo, tú no entiendes lo que me dañó, tú no entiendes cómo me sentí. No, yo no lo entiendo quizás, pero al final de cuentas, condenar es falta de misericordia y es algo que va en contra del carácter de Dios.
Y cuando tú condenas, amado, amada, tú estás haciendo lo contrario a lo que Dios nos pide que hagamos. Dice, amarás ¿a quién? A tu prójimo. Y en esto, dijo el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Mira qué terrible. Condenar, amado hermano, es una cualidad del diablo, porque él quisiera quitarnos toda esperanza de salvación. Eso es lo que el diablo busca. Cuando él te condena, él te está diciendo, no hay para ti salvación. ¿Se acuerda esa canción que hemos cantado? Se burlaban de mí los enemigos de la fe y cantaban, no hay salvación para él. Eso es una condena. Eso es lo que los enemigos del Señor quieren. Y eso es lo que el diablo quiere. Pero ¿qué dice la otra parte? Mas yo tomado de su mano este desierto pasaré. Estoy seguro de mi salvación. Y lo vuelve a repetir. Estoy seguro de mi salvación. Por supuesto. Tenemos que estar seguros en Cristo y de que somos salvos para que la condena no tenga un efecto sobre nuestras vidas. Mire esto, amado. La acusación, la culpabilidad y la condenación dan a luz muerte. Mire, Mateo 26, versículos 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Hablando de Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mira esto, amado. Judas hizo algo muy grave. Entregó al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Pero también miramos algo, que Judas, después de reflexionar, se da cuenta del error que había cometido. Pero el problema fue que él se dejó atrapar por la culpabilidad. Ahí radicó su problema. Yo creo, y a lo mejor haya quien difiera, lo respeto, pero yo creo que si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Si él hubiera corrido a los pies del Señor con ese arrepentimiento, Jesús lo hubiera perdonado. No, pastor, pero es que así tenía que ser para que se cumplieran las promesas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero yo conozco un Dios de amor. Yo conozco un Dios, amado hermano, que cuando muchas veces le hemos faltado, lo hemos ofendido de muchas maneras, siempre que vamos a Él con arrepentimiento, Él nos perdona, ¿cierto o no? Entonces, amado hermano, yo creo que él hubiera recibido perdón. El problema, ¿cuál fue? Que estaba lleno de culpa. Mire lo que dice ahora el capítulo 27, los versículos 3 al 5. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, mire lo que dice, devolvió ¿cómo? Arrepentido las 30 piezas de plata. Fíjate, amado hermano, de alguna manera hizo un fruto digno de arrepentimiento. Regresó esas monedas que le habían pagado. Se devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
Mira, Judas reflexionó, amado hermano, y lo que estamos leyendo aquí es que él se arrepintió. Pudiéramos pensar que fue un arrepentimiento sincero, pero como la culpa ya estaba trabajando en su corazón, es que se suicidó. La culpa, mi amado hermano, lo llevó a la condenación, y la condenación lo llevó a la muerte. Por eso el título: el poder destructor de la culpa. Porque con la culpa, mi amado hermano, tú vas a enfrentar, vas a terminar sí o sí enfrentando muerte. Y no precisamente hablamos de muerte física, aunque puede llegarse a dar el caso. Hay gente, amado hermano, que a causa de la culpa se suicidan. A causa de la culpa caen en depresión, y la depresión los lleva al suicidio. A causa de la culpa, mi amado hermano, vienen enfermedades que los llevan a la muerte. Todo por la culpa. Y cuando hablamos de muerte, amado hermano, alguna vez te lo he enseñado, la muerte quiere decir separación. Cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. En un sentido físico, la muerte es la separación de nuestro ser integral. ¿Se acuerda? Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo se va al polvo. Ya lo hemos explicado muchas veces esto, amado hermano. Hay una separación, pero desde otra perspectiva, esa separación, amado hermano, también se puede dar en las relaciones familiares, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones laborales, en las relaciones de hermandad. Todo aquello, amado hermano, que tenga que causar separación, siempre va a traer o va a venir por un espíritu de muerte. La culpa va a llevarte a la muerte, a la separación. La culpa, hay muchos hombres, amado hermano, que prefieren alejarse de sus familias a causa de la culpa. En lugar de arreglar, en lugar de hacer las cosas, llámale falta de valor, como tú le quieras llamar. El hecho que quiero resaltar, amado, es que hay hombres que prefieren alejarse a causa de ese sentimiento de culpa. Prefieren no arreglar las cosas, prefieren no hablar nada. ¿A causa de qué? De la culpa. Hay mujeres, amado hermano, amada hermana, que de plano se deciden a aguantar y a soportar, amado hermano, una vida miserable, un matrimonio miserable, una relación miserable. ¿A causa de qué? De la culpa. ¿De qué se separan? Se separan de la bendición de un buen matrimonio. Se separan de la bendición de tener paz. Porque la Biblia dice, en cuanto a las relaciones de pareja, a paz nos llamó Dios. Prefieren aguantarle las groserías al hombre, los golpes. Prefieren, amado hermano, soportar los menosprecios. ¿Por qué? Pues es que es el hombre que elegí. Pues es que bien ganado me lo tengo. Pues es que me lo merezco. ¿Me entiende, amado, amada? La culpa, en el caso de Judas, lo llevó a la condenación, y la condenación lo llevó a la muerte. Pero la culpabilidad afecta también nuestra relación con Dios. No podemos realmente ser plenos en Dios cuando estamos cargados de culpa. Y creo yo, amado hermano, que esa es la razón por la cual Dios quiere sanar nuestro corazón y quiere hacernos libre de ese espíritu de culpa y de ese sentimiento de culpa, mi amado hermano, porque la culpabilidad afecta nuestra relación con Dios. Y mire, quiero leerle usando el caso de Isaías capítulo 6,
a partir del versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la gloria, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mire, vamos a mirar primero la revelación que estaba teniendo Isaías. Dios estaba a punto de mostrar a Isaías su gloria y sobre todo, mi amado, un poderoso llamado. El siguiente versículo, el verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Fíjate, date cuenta, amado, qué revelación tan tremenda. Dios estaba tratando de acercarse a Isaías como un padre amoroso, como un padre comprensivo, como un padre cariñoso. Y de hecho, amado hermano, Isaías lo que estaba mirando no era cualquier cosa. Lo que él estaba mirando, fíjate, no nos regresamos, pero él miraba el trono de Dios. Él estaba mirando o estaba teniendo una revelación de Dios mismo. Estaba mirando serafines, estaba mirando una adoración angelical, estaba mirando humo celestial. El asunto es que aunque era algo maravilloso lo que Isaías se encontraba contemplando, justo en ese instante de su interior surgieron sentimientos negativos de culpabilidad. ¿Dónde lo vemos? Mira, el verso 5 dice: entonces dije: ay de mí. Esa fue la primera respuesta de Isaías frente a dicha situación: ay de mí, lo cual es un lamento. Porque en realidad, aunque era majestuoso lo que él estaba viendo, no lo estaba disfrutando. Lo que él pensó primero fue: ay de mí. Y luego dice que soy muerto. Y recuerde que la culpabilidad da a luz muerte. Él ya estaba diciendo: no, ya hasta aquí llegué, se acabó. ¿Qué hizo Isaías? Resaltó su pecado. Dice: porque siendo hombre inmundo de labios. Y es que la culpabilidad, mi amado hermano, siempre trae lamento y hace resaltar el pecado y los defectos de uno mismo. La culpabilidad hace que uno mismo no se acepte. Mira, seguimos adelante. ¿Qué es lo que sintió? Miremos los sentimientos negativos de Isaías. Él se sentía culpable e indigno ante dicha revelación tan gloriosa, tan hermosa. Y lo que hizo enseguida fue resaltar sus errores del pasado. ¿Qué es lo que dijo? Soy un hombre ¿qué? Inmundo de labios. ¿Era un pecado o era un error del presente? Yo creo que no. Él en ese momento que estaba pensando, que estaba viendo esta revelación, lo que él estaba pensando, amado, eran los errores que ya había cometido.
quizás en las experiencias traumáticas que marcaron su vida negativamente. Él estaba ante la gloria de Dios y en lugar de disfrutarlo y en lugar de pensar qué afortunado soy, él prefirió o él eligió lamentarse y recordar lo malo que él había sido. Hay gente que se vive lamentando por algo que ya no tiene remedio. Yo te pregunto, ¿podía, ya estando en la presencia de Dios, Isaías podía hacer algo por todo lo malo que había hecho antes? ¿Sí o no? Y muchas veces eso te pasa a ti y me pasa a mí. Seguimos lamentándonos por el error que ya pasó, por aquello que ya no puedes arreglar, por aquello que ya no puedes remediar. Y es que, hermano amado, ya no puedes hacer nada por arreglar tu pasado, pero sí puedes arreglar tu presente y cambiar tu futuro. Amén. No lo escucho muy convencido. Amén. Cuando hay culpabilidad, mi amado hermano, hay ataduras del pasado. Es decir, el pasado se hace tan real y tan lamentable, y eso ayuda al diablo a trabajar en nuestras vidas. Y por eso es que es fácil que la culpa traiga amargura, decepción y depresión. Amargura, decepción y depresión. Mira esto, amado. Por eso es que la Biblia dice lo siguiente, Isaías 43, 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto es precioso, amado hermano. Porque si Dios ya no te está condenando, si Dios ya no te está culpando por tus errores del pasado, yo te pregunto dos cosas. Primero, ¿quién eres tú para culparte? Y segundo, ¿quiénes son tus hijos para culparte? ¿Quién es tu esposo para culparte? ¿Quién es tu esposa para culparte? Si el que podía condenarte te perdonó, si el que podía culparte dio su vida por ti, amado, amada. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y muchas veces, amado, nos pasa lo que a Isaías. Nos perdemos de grandes bendiciones. Nos perdemos preciosas revelaciones de la palabra. Nos perdemos de servirle a Dios. Nos perdemos de disfrutar la presencia de Dios. ¿A causa de qué? De que sentimos culpa. No, es que yo no puedo servir. Es que no soy una buena persona. Mire, yo lo veo muchas veces que algunos de ustedes de repente no toman Santa Cena. Y a mí no me engañan. No, es que no ando bien. Pues porque no andas bien, necesitas tomar Santa Cena. No, es que no soy digno. Pues precisamente porque no eres digno, necesitas tomar Santa Cena. Pero muchas veces preferimos ahí seguir, perdóneme lo que voy a decir, pero preferimos seguir lamiéndonos las heridas. Ahí andamos, amado hermano, lamiéndonos las heridas en lugar de arreglar las cosas, en lugar de ponernos a cuentas con Dios, en lugar de pedir perdón, en lugar de reconocer nuestros errores y aprender de ellos. ¿Me entiende? Y nos perdemos de grandes cosas. No, es que yo no puedo servir a Dios. ¿Pero por qué? Es que no estoy bien. ¿Los discípulos estaban bien cuando el Señor los llamó a servir? No. 3 años después, uno lo vendió. El que le prometió que hasta la muerte iría con él salió huyendo y lo negó.
Mire, regreso a Isaías 6:5. Dice, soy inmundo de labios. ¿Qué significa la culpa en los labios? Cuando leemos los demás versículos, el verso 6 y el 7 dice, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mire, ¿por qué los labios? Porque la culpabilidad se refleja en las palabras. Tú escuchas hablar a una persona y ahí te das cuenta claramente cuando una persona vive bajo el dominio de la culpa. Cuando hay culpabilidad en un corazón, se va a notar en las palabras, porque recuerde lo que la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando Isaías está frente a la revelación de Dios, en ese momento surge la culpabilidad. Por eso dijo, ay de mí que soy muerto. La culpabilidad le hacía pensar que Dios lo iba a matar. Imagínate qué error tan grande. Fue un hombre que, a pesar de sus errores, porque en la misma Biblia se habla de él, que él era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. De hecho, mi amado hermano, era un hombre que enfrentaba las mismas cosas que tú y yo. Y por eso es que él pensó que Dios lo iba a matar cuando fue llamado, que Dios lo iba a matar cuando él recibió esa revelación tan gloriosa. La culpabilidad nos hace pensar que Dios nos va a matar. La culpabilidad lo hacía sentir terriblemente pecador. Pero lo cierto, amado hermano, es que Dios quería usar a Isaías. De hecho, en esta visión, lo que él estaba recibiendo era un llamado. ¿Y entiende lo que es un llamado? Un llamado es un propósito. Un llamado es una tarea. Un llamado es un trabajo, es un encargo de Dios. ¿Cuántos tienen llamado en este lugar? Todos. Yo le aseguro algo, todos en este lugar, sin excepción, desde el más pequeño hasta el más grande, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Él no te va a matar, amado hermano. Él no te va a matar. Por el contrario, Él te eligió. Aún a pesar de tus errores, aún a pesar de tus pecados, Él te eligió. Diga conmigo, Él me eligió. Amén. Él te eligió. Él te eligió, amado hermano. Quédate con eso. Y por lo mismo, lo primero que trabajó Dios en él fue quitarle la culpabilidad. Eso es lo que sucedió cuando llega el serafín. Dice que toma un carbón encendido y libera los labios de Isaías. Y es ahí donde dice que le es quitada la culpa. Muchas veces, cuando le sucede algo malo a una persona, enseguida la culpa le hace pensar que merece eso que le está pasando. Es decir, la culpabilidad nos hace aceptar la calamidad como si fuera la voluntad de Dios. Eso es un error garrafal. Pensar, amado hermano, que mereces lo que te está pasando. Y a lo mejor desde una perspectiva condenatoria lo merecemos. Todos merecemos lo malo que nos pase. Pero en Cristo no. En Cristo no. Porque si Él, amado hermano, dice la Escritura que Él dio a su Hijo, el Padre dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo nos va a condenar? ¿No lo hemos leído en Juan 3:16 y 17? Dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo por Él.
¿Cómo crees, amado hermano, que Él va a querer matarte? ¿Cómo crees que tu buen Padre va a querer calamidad para tu vida? No, deshazte de esa forma de pensar. Es que merezco esto que estoy viviendo. Eso no es Dios. Es que merezco, yo me lo gané por mi mala decisión, me lo gané por haberme alejado del Señor, me lo gané por haber dejado a mi familia, me lo gané por no haber estado con mis hijos, me lo gané por... No, Él no te condena, Él no te culpa. ¿Me está entendiendo, amado? La culpabilidad le abre la puerta a la indignidad. Mire, Números capítulo 27 versículo 20 dice: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Aquí estamos hablando de Josué. Está hablándole el Señor a Moisés para que haga algo con Josué, el que lo iba a suceder, el que iba a cruzar al pueblo a la tierra prometida. Dice: y pondrás de tu dignidad sobre él. Y esta palabra dignidad es la palabra hebrea Jod, J-O-D, Jod. Y mira, esta palabra se traduce al español como grandeza, como dignidad, como gloria, como honor, como honra, como majestad y algunas otras palabras. Eso es dignidad. Eso es lo que el Señor quería poner y puso sobre la vida de Josué. Pero hablamos de la indignidad porque decíamos que la culpabilidad le abre la puerta a la indignidad. Y entonces la indignidad es sentirse no merecedor de la dádiva o del favor de Dios. Y mire, a Josué le hacía falta dignidad. Y eso le iba a estorbar para poder fluir en el ministerio que Dios le estaba dando. Por lo tanto, Moisés tuvo que poner dignidad sobre él para que pudiera aceptar y ejercer el don y el llamado de Dios. Y es que mire, amado hermano, una cosa es sentirse inmerecedor por humildad, en reconocimiento de que todo es por la gracia de Dios. Eso es una cosa, la humildad. Pero otra cosa es sentirse inmerecedor debido a un pasado que no hemos olvidado y que a veces nos atormenta. Es decir, a causa de la culpabilidad. Mira, en el primer caso, cuando sentimos culpabilidad, eso no nos detiene de servir a Dios. Tú puedes sentir esa culpabilidad, pero cuando Dios te habla, cuando Dios te trata, tú reconoces, tú cambias, tú le entregas esa culpa al Señor. Pero amado hermano, cuando ese sentirte de que no eres merecedor de servirle, que no mereces las bendiciones de Dios, su origen está en la culpabilidad, entonces eso no proviene de Dios. Eso no es correcto. Eso es un sentimiento que no proviene de Dios y que tienes que arrancarlo en el nombre de Jesús de tu vida, mi amado hermano. Mira, Lucas 15, hablando del hijo pródigo, versículos 18 al 19, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Mire, amado, note que en este pasaje el hijo pródigo había cometido un error y él anteponía ese error ante la misericordia del Padre. Mira esto. ¿Qué estaba haciendo el hijo pródigo? Estaba haciendo resaltar su pecado antes de resaltar la misericordia de Dios. Y eso sí es un pecado. Eso pasa.
Este joven, amado hermano, ¿se había equivocado? De hecho, no solo se equivocó, fue un mal hijo. Porque las herencias, ¿cuándo se entregan? Cuando fallece, ¿verdad? Pero resulta que este joven todavía no había fallecido el padre y él ya quería su herencia. O dicho de otra forma, él ya quería, ¿sabes qué, papá? Pues si te puedes morir, ya muérete, porque a mí me urge mi herencia. Y si no te has muerto o no estás pronto a morirte, me vale. A mí dame mi herencia. ¿Era un mal hijo, sí o no? Era un mal hijo, por supuesto. Y no solo eso, desperdició todo, lo malgastó en placeres. Y regularmente esos placeres tienen que ver con pecado. O sea, su pecado le sumó más pecado. Pero mira esto, amado hermano. Me gusta, a mí esta historia a mí me bendice sobremanera. Porque yo fui un hijo pródigo, hermano. Yo fui un hijo pródigo. Me equivoqué de muchas maneras y como yo muchas veces le he platicado en mi testimonio, mis equivocaciones tuvieron mayor peso porque yo ya era cristiano. Yo conocí al Señor a los 11 años de edad. Y yo, las cosas y pecados que yo cometí, amado, fueron ya consciente de que eran cosas que ofendían a Dios. Y a mi pecado le sumé pecado como el hijo pródigo. Pero a mí, le digo, a mí me bendice esta historia, porque cuando él se presenta con el padre no pone atención en las palabras de este joven. El padre no le reprocha, no le culpa, no lo enjuicia. Le pregunto yo, ¿hubiera merecido esa culpa, ese juicio? No, por supuesto. Pero el padre hizo eso con su hijo. No, de ninguna manera. Al contrario, amado hermano, la historia dice que él dio órdenes para que le trajeran anillo, para que le trajeran vestido y para que mataran el becerro más grande, más gordo, y que hicieran fiesta. Qué tremendo, amado hermano. El Señor no le permitió que el hijo resaltara más su pecado. Pero ¿qué es lo que sí resalta en esta historia? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Por eso Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Ese canto precioso, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Y mire lo que describe: nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Nadie como nuestro Dios. Nunca han decaído sus misericordias. Por el contrario, nuevas son cada mañana. Y observe que la indignidad le estaba haciendo perder la identidad a este joven, porque dijo que él quería ser jornalero, cuando en realidad era ¿qué? Hijo. Ay, padre, recíbeme como uno más de tus jornaleros. ¿Por qué?
porque ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La indignidad, amado hermano, le estaba robando su identidad. Y mira, hermano, muchas veces, aunque estamos en la iglesia, nos equivocamos y pecamos, amado hermano. Y viene el diablo a condenarnos y a decirnos: es que eres hipócrita, deberías ya de retirarte de la iglesia, deberías de alejarte. ¿Por qué? Porque eso no es para ti, tú no sirves para ser cristiano. Pero mira, amado hermano, tienes que acordarte que tú eres hijo, que eres hijo. Diga conmigo: yo soy hijo. Dígalo otra vez: yo soy hijo. Amén, eres hijo, eres hija de Dios. Esa es tu identidad. Pero la culpa, la indignidad, amado hermano, te roba esa identidad. Y es que mire, la palabra jornalero es una palabra griega que es mitsios. Y este mitsios se traduce uno que recibe salario. Un jornalero es alguien que está por un precio. Y aunque claro, debo decirle y aclararle que de repente en Cristo actuamos como jornaleros. Le servimos si nos da. Le servimos si paga mis cuentas. Le servimos si me sana. Le servimos. Y no, eso es una mentalidad de jornalero. Nota la diferencia, porque un jornalero es apreciado en la casa por lo que hace, pero un hijo es apreciado por lo que es. ¿Entiendes? ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Entiende esto, amado. Debes tenerlo presente y claro. Tú eres hijo. Y el amor y el aprecio y la misericordia de Dios están sobre tu vida, no por lo que hagas o por lo que dejes de hacer. El amor, la gracia, el favor, la misericordia de Dios sobre tu vida están porque eres hijo, porque eres hija de un Padre grande y amoroso. ¿Entiende esto, amado? De eso se trata. Por eso no puede haber culpa. El jornalero sí siente culpa, amado hermano. El jornalero, ¿por qué? Porque si hace las cosas bien, le van a aplaudir. Pero si hace las cosas mal, lo van a desechar. Lo van a cambiar por alguien más eficiente, por alguien que haga las cosas mejor. Pero amado, amada, el hijo, aunque haga las cosas mal, no deja de ser hijo. O pregunto, ¿cuántos de ustedes han desechado a sus hijos a causa de sus errores? Y mire que algunos tienen hijos que son bien hijos. ¿Y ya lo desechó usted? ¿Ya lo mandó a volar? ¿Ya le quitó el título de hijo? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, imagina a tu Padre Celestial que te ama y que lo dio todo por ti. Mira, el pródigo, al decir que quería ser jornalero, le estaba diciendo al padre que quería ganarse su amor con trabajo. Y es que la indignidad estorba la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Yo le pregunto algo en esta tarde: ¿cuántos son dignos? Amén. Yo soy digno, no por mis obras, no por cuán bueno sea yo, porque muchas veces mis obras son malas,
porque yo no soy bueno, porque bueno solamente es Dios, pero soy digno porque mi Padre me ama. Soy digno porque mi Padre lo dio todo por mí. Ahora, ¿cómo sanamos la culpa? Porque está bien, ya entendimos que no es algo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero ahora, ¿cómo me deshago de esa culpa que estoy sintiendo por tantos años? ¿Cómo cambio esa manera de pensar que me ha dominado, en la cual yo creo ser merecedor de lo que he vivido y de lo que me ha pasado y de lo que hoy estoy viviendo? ¿Cómo cambio esa forma de pensar en la que creo que mis enfermedades están bien merecidas por lo que hice y por las malas decisiones que tomé? ¿Cómo sano? ¿Cómo soy libre? Primeramente, hermano, y no quiero mencionar, son dos cosas que voy a mencionar, pero esto es, ¿cómo explicarle? Los dos tienen valor. No quiero decir que uno sea más u otro menos. La culpa es sanada al perdonarnos a nosotros mismos. La culpa es sanada al perdonarnos a nosotros mismos. Mire, Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que amarte a ti mismo implica perdonarte por los errores del pasado. Amén. Y quiero aclarar, no estoy hablando, esto no es psicología, amado hermano. La Biblia lo dice: amas a Dios por sobre todas las cosas. Luego es: ama a tu prójimo. Y lo tercero, como a ti mismo. Está hablando de un amor. Y si lo pones en balanza, dice que el segundo mandamiento es, ¿cómo dice la Biblia? Semejante. ¿Qué quiere decir semejante? Igual. ¿Te das cuenta, amado? Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarte a ti mismo tiene un poder, amado, y tiene el poder de sanarte de la culpa. Yo he notado algo. Te decía que nosotros hemos ministrado mucha gente con culpa. Y algo que hemos visto, amado hermano, amada hermana, algo que hemos notado es que la gente avanza en su proceso. Se han arrepentido, le han pedido perdón a Dios, han trabajado en arreglar, en resarcir el daño que han causado y van bien. Le pidieron perdón a sus hijos. Incluso en el mejor de los casos, sus hijos le han perdonado y han restaurado esa relación, padres e hijos. Hay quienes están todavía en ese proceso, hay quienes ya avanzaron en ese proceso. Pero ¿sabe cuál es una de las cosas más difíciles? Perdonarse a sí mismo. La culpa, amado hermano, ya no es como lo enfrentaban antes. La culpa ya no tiene un dominio a través de los hijos, del esposo, etcétera. Pero ahora la culpa se manifiesta en que a sí mismos no se perdonan. Y sabe, de repente es algo, amado hermano, muy escondido, muy sigiloso. No es algo que salga a la luz. Te decía yo, la culpa se manifiesta muchas veces en las palabras. Y no, en sus palabras ya no se refleja culpa. En sus palabras ya se sienten agradecidos por lo que Dios hizo por ellos.
Con sus palabras manifiestan la gloria de Dios, la misericordia, la gracia que Dios derramó sobre él o sobre ella. Pero ahí en el fondo de su corazón todavía no se perdonan a sí mismos. Y de vez en vez vienen a sentirse nuevamente merecedores de lo que les pasa. Vas bien, vas caminando bien, vas una vida en victoria y de repente una derrota. Y esa derrota saca a la luz esa culpabilidad que no te ha soltado completamente. Esa derrota, tú la miras y dices, bien merecido me lo tengo. Me lo gané. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Mira, es importante aprender a evaluar nuestras acciones de manera realista y perdonarnos a nosotros mismos por los errores pasados. Tienes que un día de estos, amado, amada, sentarte a meditar en la presencia del Señor, por supuesto. Sentarte a pensar en cómo estás enfrentando la culpa el día de hoy. Y deshacerte de esa culpa tóxica de la que hablábamos al principio. Y tomar, si fuera el caso, esa culpa saludable, esa culpa que te hace reconocer tu error, pedir perdón y aprender. Pero la culpa, mi amado hermano, es sanada también por la justicia de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Ya estamos terminando. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y mire, observe la pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora ponga atención en la respuesta. Dios es el que. Como que la respuesta debió haber sido, ¿a quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo, ¿no? Pero no. La respuesta fue, Dios es el que justifica. Note que no, la respuesta que da el apóstol Pablo no centra en la responsabilidad del diablo o de quienes nos acusan. Centra, amado hermano, su respuesta en la gracia y en la misericordia de Dios. Por eso la respuesta, ¿a quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es, Dios es el que justifica. Pero luego hay otra pregunta. Dice, ¿quién es el que condenará? Y la respuesta, que pudo haber sido el diablo, una vez más el apóstol Pablo centra su respuesta en la gracia y la misericordia de Dios. Y la respuesta es, Cristo es el que murió. Entonces, la justicia de Dios es Cristo. Y por eso te decía, la culpa es sanada por la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el que podía culparte, te perdonó. Y el que podía condenarte, llevó la condenación por nosotros. Eso, mi amado hermano, eso es la gracia de Dios. Esa es la manera correcta de entender la gracia de Dios. Que si es cierto, merecíamos todo lo malo que nos pudiera pasar,
Pero ¿quién llevó esa culpabilidad? Cristo. Cristo es la justicia de Dios. ¿Quién podría acusarnos? Podrían acusarnos los hijos, los esposos, las esposas, nos podrían acusar los clientes, nos podrían acusar los vecinos, incluso nuestra conciencia, amado hermano. Hay un montón de acusadores, pero la respuesta, amado hermano, es que Él es Dios quien nos justifica. Esa es la gracia de Dios. Ese es el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miqueas capítulo 7 verso 19 dice: tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Aleluya. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Pero dice, tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas. Él no te va a culpar. Al contrario, ¿qué va a hacer? Te va a perdonar. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es el Padre que nos ha escogido, que nos ha llamado. Y dice, y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. ¿Y sabes qué? No se va a volver a acordar de ellos. No importa cuánto mal hiciste, no importa cuánto te equivocaste. Y permítame decirlo así, hablando en el contexto de la gracia de Dios, lo aclaro. No importa cuánto le fallaste a tu esposo, o cuánto le fallaste a tu esposa, o cuánto le fallaste a tus padres, o tú como padre, como papá o como mamá. No importa cuánto le fallaste a tus hijos. Insisto, estoy hablando en el marco de la gracia de Dios. Porque ahí en la gracia de Dios no importa nada. Lo que importa es que tu Padre te ama. Lo que importa es que tu Padre no te culpa. Pastor, entonces estás diciendo que ya por la gracia de Dios entonces ya estoy perdonado. Sí. ¿Y ya no debo hacer nada? No. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. En el marco de la gracia no importa nada, tu Padre te perdona, pero tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que resarcir el daño. Y esto sin irte a extremos. Ya hablamos de eso. ¿Entiende lo que le estoy enseñando, amado, amada? Tiene un Padre que le ama. ¿Cuántos saben que tienen un Padre? Un Padre amoroso. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Aleluya. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos. No sé, amado, amada, cómo o de qué manera usted hoy está enfrentando la culpa. Pero yo sí le puedo decir que tiene un Padre que así como el Padre recibió al Hijo pródigo sin condenarle, así de esa manera el Padre lo está esperando a usted.
sin condenas, sin juicios. ¿Cuántos quieren recibir el amor y el perdón de Dios en sus vidas? Pero también la pregunta sería, ¿cuántos quieren perdonar? Porque la otra cara de la moneda es esa. No solo el que se siente culpable, sino aquellos que le juzgan y le culpan, le condenan a causa de sus errores. Y yo sé que aquí habemos gente, amado hermano, que estamos en uno o en otro o en los dos bandos. Cualquiera que sea el caso, yo quiero decirle que el Señor está aquí para sanarnos, que el Señor está aquí para hacernos libres. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, levante sus manos. Y hable con Dios un momento. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, rogando por libertad para tu pueblo, Señor. Rogando por libertad, Señor, para aquellos, Señor, y aquellas que viven bajo el dominio de la culpa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Oh. Te traigo más que una canción, porque tan solo una canción no es lo que pides de mí. Tú ves más dentro de mí, más profundo en mi ser. Tú miras mi corazón. Te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo. Padre, ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, venimos a proclamar libertad, Señor, a los hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús renunciamos a toda culpa,
renunciamos a toda condena, renunciamos a todo juicio en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo aquello que nos roba la identidad de hijos. En el nombre de Jesús renunciamos a toda acusación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo y en el poderoso nombre de Jesús, Padre, yo reprendo, yo echo fuera en esta hora todo espíritu de acusación, todo espíritu de condenación y todo espíritu de culpa y todo espíritu de muerte en el nombre de Jesucristo. Yo vengo proclamando libertad a cada hombre, cada mujer en este lugar que estén cautivos por la culpa, en el nombre de Jesús. Oh, hable con Dios un momento más, amado. Hable con Dios. Renuncia a toda culpabilidad. Esa culpabilidad tóxica, esa culpabilidad que le lleva a caer en los chantajes de alguien más, eso no proviene de Dios. Esa culpabilidad que le hace alejarse del Señor, eso no proviene de Dios. Oh Señor, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo de ti, Cristo. Te traigo más que una canción, te traigo más que una canción. Levante sus manos y dígale: te traigo más que una canción. Te traigo más que una canción, te traigo más que una canción. Te adoraré. Se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo de ti, Cristo. Te adoraré como pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Gracias, Espíritu Santo.
Danos ese corazón de adorador, Señor, ese que vive para agradarte a ti, ese que vive sin culpas, entendiendo que le ha llamado para ser un adorador en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Quiero hablar con usted dos cosas rápidamente. Lo primero